vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico. Es un tema un poco arduo, un poco complejo y lo he intentado hacer de la forma más sencilla posible. ¿Vale? De entrada hay una serie de consideraciones a tener en cuenta en este tipo de pacientes. Bueno, primero comentar que las demencias, como ha dicho la doctora Matute, pueden ser degenerativa o vascular, ¿no? La degenerativa es el prototipo de enfermedad de Alzheimer, es la más frecuente, pero que la segunda más frecuente es la demencia vascular, que a diferencia de la degenerativa, el problema no es que se atrofie el cerebro o se vaya atrofiando diferentes partes del cerebro, sino que lo que ocurre es que ha habido un ictus o ha habido un derrame cerebral, como consecuencia de eso hay una zona del cerebro que se ha quedado muerta y esa zona del cerebro tiene una serie de funciones que desarrollar y esas funciones están muertas, esas funciones no se desarrollan y el paciente manifiesta unos determinados síntomas. Muchas veces son motores, otras veces son desensitivos, pero otras veces son cognitivos, con alteración de memoria, con alteración del lenguaje o con alteración visoespacial, por ejemplo. ¿Vale? Voy a diferenciarlo porque voy a hablar del tratamiento farmacológico en los dos campos, en la demencia degenerativa y en la demencia vascular. Antes de comenzar a hablar del tratamiento farmacológico como tal, creo que es el paciente con una demencia que tiene unas características especiales que hay que tener en cuenta. Yo creo que ya también se ha comentado, pero bueno, insistir en que es un paciente que no va a poder decidir su tratamiento, que no va a poder seguir su tratamiento, necesita alguien que nos asegure que la medicación se la está tomando, y por otro lado es un paciente que, sobre todo en estadios evolucionados, no va a saber explicarnos lo que le pasa ni los efectos secundarios de los medicamentos que pueda estar tomando. Con lo cual es un paciente en el que los fármacos tenemos que utilizarlos de una manera un poco especial. ¿Vale? Dentro de este tipo de paciente hay que comentar que también es un paciente añoso y que es un paciente que en general está tomando muchos fármacos. El tomar muchos fármacos implica muchos efectos secundarios y algunos de ellos pueden afectar a la esfera cognitiva, a la memoria, a la atención, sobre todo, ¿no? También hay que tener en cuenta que vamos a hablar de forma muy específica de los tratamientos muy concretos de los pacientes de los pacientes con demencia degenerativa. Vamos a hablar también un poquito de los fármacos que utilizamos para el tratamiento de los síntomas psicológicos y conductuales y luego hablaré un poquito, daré una pincelada de los tratamientos que tenemos hoy día para los casos donde hay una demencia vascular o hay una mezcla de demencia vascular y degenerativa que es bastante frecuente en la práctica clínica diaria. Respecto a la polifarmacia, que es muy importante insistir en que es muy frecuente en este grupo de pacientes, que son pacientes mayores, que ya no tienen la misma capacidad que uno joven para eliminar sus tóxicos o sus fármacos, y que corremos el riesgo de generar más efectos secundarios en un paciente mayor que en un paciente joven. Segundo, que los pacientes con demencia son pacientes también más vulnerables. Cualquier efecto secundario no es lo mismo en un paciente joven que en un paciente mayor con ya deterioro, que nos puede repercutir el efecto secundario a nivel de movimiento o a nivel del control de esfínteres, aparte o además de la afectación a nivel cognitiva. Muy importante también en estos pacientes que el riesgo de hacer una prescripción farmacológica en cascada. ¿Qué significa eso? Que damos un fármaco a un paciente de este tipo y el paciente presenta un efecto secundario que no lo reconocemos como efecto secundario y entonces le damos un segundo fármaco para contrarrestar el efecto secundario del primer fármaco que le hemos dado, cuando lo que teníamos que hacer a lo mejor era cambiarlo. Entonces vamos sumando fármacos y vamos sumando efectos secundarios de fármacos que a veces no necesita. Luego, el paciente con demencia también suele tener incontinencia esfinteriana y entonces damos algunos fármacos para intentar controlar la incontinencia esfinteriana y esos fármacos muchas veces empeoran también la parte cognitiva del paciente. Eso hay que saberlo también. Y a veces no queda otro remedio, pero hay que saber que esos fármacos, desde el punto de vista cognitivo, no facilitan o no mejoran el deterioro del paciente. También hay que tener en cuenta que hay muchos fármacos que estos pacientes están tomando y que producen efectos negativos sobre su problema cognitivo, ¿no?
y que además estamos acostumbrados a verlos todos los días y que intentamos casi siempre retirarlos, pero a veces no podemos. Entre estos fármacos está el Orfidal, Zaldiar, Tramadol y muchas veces también fármacos que utilizamos para control de la tensión, pero son pacientes que están tomando 2 o 3 fármacos para la tensión y ya hemos visto muchos casos en los cuales están sobretratados y lo que hacen son tensiones bajas, y una tensión baja en un paciente con una demencia le puede generar riesgo de caída, mayor deterioro cognitivo y mayor empeoramiento de su situación funcional basal. Sí que sabemos ya, y hay varios estudios en los cuales los pacientes mayores de 65 o 75 años, un porcentaje no despreciable, como de un 23% en algunos casos y de 44% en otros, están tomando ya de por sí fármacos que van o que favorecen un poco el deterioro cognitivo. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta porque estamos utilizando fármacos que le están empeorando la situación funcional del paciente. Por lo tanto, y con todo esto que hemos comentado, es muy importante hacer una reevaluación periódica del tratamiento habitual del paciente y ver lo que de verdad le sobra, lo que de verdad necesita, si le estamos poniendo medicamento para tratar efectos secundarios de otro medicamento, y controlar bien toda esa parte. Dicho todo esto, hay varios grupos farmacológicos de tratamiento. Entonces, utilizamos fundamentalmente 2 grupos farmacológicos, los inhibidores de la colinesterasa, que llevamos con ellos más de 20 años, y que seguro que a ustedes les suenan la mayoría de ellos. Dentro de este grupo están el Aricept o donepezilo, que es lo mismo, que se utiliza por vía oral, la ribastigmina, Exelon o Alcerta, que lo hay en vía oral y en parches, y el reminilo, galantamina, que lo utilizamos en vía oral. Hay otro grupo farmacológico, que el mecanismo de acción es totalmente diferente, que es la memantina o Evixa. Y luego aparte tenemos, en base a otros estudios, en pacientes con demencia, que podemos utilizar la somacina o la citicolina vía oral, Subenal, que es un suplemento alimenticio, y el Ginkgo biloba. Las recomendaciones en España de utilización de estos fármacos en pacientes con demencia son las que promueve la Sociedad Española de Neurología, ¿no? Y respecto a los inhibidores de la colinesterasa, Aricept, donepezilo, ribastigmina, Exelon o reminil, galantamina, están aprobados para la enfermedad de Alzheimer cuando está en una situación leve o moderadamente grave. Generalmente mejoran la cognición, pero mejoran también algunas actividades de la vida diaria y síntomas psicológicos y conductuales, como nos ha contado Sara, sin diferencias significativas entre unos y otros. Son los 3 muy parecidos. Lo único que tienen diferente es varía un poquito el perfil de efectos secundarios, pero en general también es muy similar. Varía si uno es vía oral y otro es en forma de parches. La mejoría en general es modesta, pero es lo único que tenemos, entonces lo tenemos que utilizar, y el beneficio en cada paciente es muy variable. Hay pacientes donde la respuesta es muy evidente y en otros donde prácticamente no vemos respuesta. Los efectos secundarios generales de los 3 grupos son fundamentalmente a nivel del aparato digestivo: náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso, dolor de cabeza. La reacción cutánea a los parches es también relativamente frecuente, y también podemos ver la presencia de síncopes como consecuencia de que pueden generar cierto bloqueo cardíaco, y los síncopes en estos pacientes pues, van asociados generalmente a caídas y fracturas, cosa que es bastante importante en este grupo de pacientes. El segundo grupo farmacológico es la memantina o el Evixa, que está autorizado para enfermedad de Alzheimer, pero ya en fases más avanzadas, en fase moderada o grave. Está demostrado que también mejora la cognición, mejora el estado clínico global, las actividades de la vida diaria y alteraciones conductuales. El beneficio también sigue siendo modesto y la respuesta es variable de unos pacientes a otros. Se puede utilizar, y de hecho lo utilizamos asociado al grupo farmacológico anterior, a los IAC, y en algunos casos se ha obtenido cierta mejoría. Estos 2 grupos farmacológicos, tanto los inhibidores de la colinesterasa como la memantina,
Está claro cuándo los tenemos que poner, pero no está claro cuándo los tenemos que quitar. En general, lo que solemos hacer es, bueno, pues si el paciente lleva mucha medicación y podemos prescindir de ellos, pues a lo mejor lo intentamos. Y si no, dejamos un poco hasta que el paciente estemos seguros de que llega a una situación funcional donde ya nada le hace nada y entonces intentamos retirarlo. Lo retiramos poco a poco. Si el paciente empeora, se le vuelve a introducir. Tenemos también otros grupos farmacológicos que ya he comentado antes, somacina, que en base a los estudios que hay podemos decir que podría tener un efecto preventivo en el deterioro cognitivo vascular tras un ictus. Este estaría más indicado en el caso de deterioro tras un infarto cerebral, cuando sospechamos que puede asociarse a un deterioro cognitivo o puede tener deterioro a corto o medio plazo. Tenemos también Subenai, que es un alimento de uso médico específico, que tiene la indicación en pacientes con enfermedad de Alzheimer leve, pero en este caso son pacientes que no están tratados con los fármacos anteriores. Y luego hay algún estudio con el extracto de ginkgo biloba que también podía mejorar un poquito la calidad de vida del paciente con demencia leve, o la indicación más aprobada por la Sociedad Española de Neurología es para las pérdidas de memorias asociadas a la edad. Que los pacientes, a medida que va evolucionando el deterioro cognitivo, bueno, y en función del tipo de demencia, van a aparecer síntomas psicológicos y conductuales, que más o menos están ahí todos representados. Puede haber apatía, puede haber depresión, puede haber agitación, agresividad, alucinaciones, obsesiones y delirio. Todo esto va progresando a medida que la enfermedad va evolucionando y llega a ser necesaria la institucionalización del paciente, porque la repercusión en la vida del entorno familiar es severa y a veces es insostenible. Estos son síntomas que, aunque inicialmente aparecen de forma episódica, pues luego se van instaurando de forma permanente. Cuando aparecen de forma episódica, suelen aparecer a última hora del día, sobre todo por la tarde, cuando cae la luz, y muchos llevan asociado también un trastorno del sueño, que es muy frecuente en estos pacientes, que es el insomnio. A veces también tienen cambios del ritmo de sueño-vigilia, y lo que están es muy somnolentos durante el día y por la noche muy agitados. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar tratar, o qué es lo que hay que hacer antes de empezar un tratamiento de este tipo de síntomas en los pacientes con una enfermedad ya evolucionada? Lo primero que hay que hacer es intentar buscar la causa, porque en este momento este paciente está peor, o tiene alucinaciones, o está muy agresivo, o está muy deprimido, ¿no? Muchas veces lo que hay que buscar es que no haya una infección respiratoria o urinaria y que tenga fiebre, y por eso el paciente esté tan apático o tan aspecto deprimido. Otras veces es porque hemos introducido una nueva medicación para dormir o para la incontinencia, o que el paciente sea una manera de expresar o de manifestar que tiene dolor o que tiene miedo, y a veces lo tenemos que intuir a través de sus vocalizaciones o de su expresión corporal o facial. Otras veces es porque ha habido un trastorno del sueño, o ha perdido audición y ha perdido visión, entonces es más frecuente que tenga alucinaciones visuales o auditivas, o, como hemos dicho antes, que forma parte dentro del continuum y de la evolución del paciente con una demencia. Lo que está claro es que si encontramos una causa y la tratamos, el paciente mejoraría. Y no necesitaríamos, mejoraría con el tratamiento específico de la causa, independientemente de todo lo demás. Pero si el paciente, por lo que sea, no mejora, o la situación va progresando lentamente e interpretamos que está relacionado con la progresión de la enfermedad, de la demencia, lo primero que tenemos que hacer es valorar tratamientos no farmacológicos, como nos ha explicado hace un momento Sara. Si vemos que con eso no conseguimos nada, también tenemos que pensar que a lo mejor el paciente tiene dolor y no nos lo sabe contar. Entonces tampoco estaría mal dar algún paracetamol o dar algún analgésico suave, ir poco a poco subiendo, a ver si conseguimos que se controle el dolor o se controle la situación de irritabilidad o la situación de incomodidad que tenga el paciente. Y muy importante también tener una serie de estrategias para tratar el insomnio, porque es muy frecuente también. Entonces también siempre empezar por medidas no farmacológicas, como es fomentar el ejercicio físico, eliminar los estimulantes, utilizar tilas, valerianas,
También valorar si es que hay un problema específico de sueño, como puede ser el síndrome de las piernas inquietas. Y bueno, pues tenemos varios fármacos que podemos utilizar que probablemente a muchos de ustedes les suenen, ¿no? Tenemos la gabapentina, melatonina, distraneurine, trazodona. Aquí no pone orfidal, no pone lorazepam, no pone tramadol. Vale. Otro grupo de fármacos que podemos utilizar en los pacientes para el tratamiento de los síntomas psicológicos y conductuales, y que ya me he referido anteriormente, son los tratamientos de antidemencia, los inhibidores de la colinesterasa y la memantina que hemos comentado antes. Estos son el primer escalón del tratamiento cuando diagnosticamos a un paciente con enfermedad de Alzheimer, porque ya hemos dicho antes que mejora síntomas conductuales y mejora algunos parámetros de la actividad de la vida diaria de los pacientes. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la demencia por cuerpos de Levy, toda esta sintomatología que hemos estado explicando ahora, psicológica, trastorno psicológico y conductual, se ve muy pronto en los pacientes con este tipo de demencia, y entonces, pues con mayor motivo lo tenemos que utilizar. Es muy frecuente también que haya una depresión más o menos explícita o más o menos larvada en este tipo de pacientes, y siempre o casi siempre utilizamos tratamientos antidepresivos. Hay varios que se utilizan más o que utilizamos más, entre ellos la trazodona, o que lo conoceréis muchos de ustedes, o de CAX, pero se pueden utilizar muchos de los fármacos antidepresivos que disponemos en la actualidad, de los que son más o menos modernos. Así como más indicados, pues sería el citalopram, sertralina o trazodona, y por ejemplo la paroxetina, que es un antidepresivo que se usa en la edad media de los pacientes con depresiones y tal, pues en general no nos suele gustar porque tienen un efecto sobre la cognición un poco negativo. Intentamos quitarlo, pero a veces no se puede. Para los pacientes que tienen apatía también utilizamos antidepresivos, algunos van mejor que otros, citalopram podría ser uno de ellos, y en pacientes que no hay una contraindicación podríamos utilizar un fármaco que se denomina metilfenidato. También tenemos un grupo de fármacos que los llamamos, bueno, pues estabilizantes emocionales, que en determinados tipos de pacientes y determinadas conductas, asociado a lo anterior, pues nos puede ayudar. Entre ellos, pues seguimos hablando de la gabapentina, valproico, carbamazepina, la motrigina, simplemente que les suene. Por supuesto, evitamos el lorazepam, los antihistamínicos, los hipnóticos, el tramadol. Si ya los síntomas se nos van de las manos, no los conseguimos controlar con los fármacos antidemencia, con los antidepresivos, con algunos fármacos suavecitos para dormir, pues o analgésicos, pues después ya tenemos que pasar a los fármacos antipsicóticos. Los antipsicóticos son fármacos ya muchísimo más potentes. En nuestros pacientes con demencia, la verdad es que utilizamos dosis que no son muy altas, pero ya tienen efectos secundarios más serios que todos los anteriores. Y los nombres no sé si les sonará, pero bueno, lo que más usamos es la quetiapina, risperidona y olanzapina. Los efectos secundarios también afectan lógicamente a la esfera motora, y entonces el riesgo de caídas y de fracturas pues se va aumentando. Aparte de que en los estudios con este tipo de fármacos se ha visto que en los pacientes con demencia aumenta la mortalidad, pero a veces no nos queda otro remedio. Creo que repetir, decir más o menos lo mismo, que los fármacos, los antipsicóticos, tienen efectos secundarios mucho más serios, que entonces tenemos que andar con muchísimo más cuidado, empezar con dosis bajitas e ir aumentando lentamente, que en pacientes concretos, por ejemplo, con demencia por cuerpos de Levy, que tienen tienen trastornos conductuales y psicológicos mucho más severos, pues hay que andar cuidado porque dosis altas pueden generar grandes problemas, y que una vez que empezamos con estos fármacos tenemos que valorar en cada paciente individualmente el riesgo-beneficio, porque a veces hay que valorar un poco la situación en la que vamos a dejar al paciente. Muchas veces pues esto nos obliga pues a que el paciente ya no pueda caminar o se quede en una situación de silla de ruedas, o que se tenga que institucionalizar porque ya no lo podemos manejar en el domicilio. En general se recomienda no poner el tratamiento y dejarlo estar.
¿no? Sino que ver un poco si es eficaz, si conseguimos controlar los síntomas, y si controlamos los síntomas, pues entonces, ha pasado un tiempo, reevaluar si de verdad lo tenemos que seguir tomando o lo podemos quitar. Respecto a la enfermedad vascular, la demencia vascular, simplemente comentar que hemos dicho que es la demencia o el deterioro que aparece tras pacientes que han tenido uno o varios o múltiples infartos cerebrales. La demencia vascular como tal es la segunda causa de demencia más frecuente, pero también es muy frecuente que se junte con la enfermedad de Alzheimer y que veamos los dos patrones. Haciendo el escáner vemos que el paciente tiene muchas faltas de riego, entonces intuimos que lo que hay es dos mecanismos de producción de deterioro cognitivo, la parte vascular y la parte de degeneración o la enfermedad de Alzheimer. Entonces el tratamiento fundamental, como os he dicho antes, también al principio es el no farmacológico. Estrategias no farmacológicas, lo primero. Si ya vemos que no se puede, pasamos al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, los fármacos antidemencia que hemos dicho antes, en la demencia vascular propiamente dicha, pues no han demostrado gran eficacia y habría que individualizar, porque si pensamos que el paciente tiene Alzheimer y vascular, pues entonces le podemos poner los fármacos antidemencia de la demencia de Alzheimer. ¿Vale? Y luego un fármaco que tenemos que nos ha demostrado cierta eficacia en algunos síntomas de la enfermedad puede ser la somacina. La somacina administrada prontito después de un infarto cerebral en los pacientes en los que se intuya que luego va, por la localización o por las características del infarto, va a desembocar en un deterioro cognitivo relevante. Tratamiento de los síntomas psicológicos y conductuales siempre es lo mismo, como características importantes en los pacientes con demencia vascular la depresión es muy frecuente, entonces pues solemos tratar con antidepresivos prácticamente todos. Y los antipsicóticos hemos dicho que están en situaciones ya cuando el paciente no se puede controlar por la agresividad, por la irritabilidad, por las alucinaciones, y lo utilizamos, pero teniendo en cuenta que debería de ser por periodos cortos de tiempo y muy controlado. Otra cosa importante, cuando hablamos de una demencia producida por episodios de infartos cerebrales o faltas de riego, pues entonces lo que tenemos que utilizar o tener en cuenta es prevenir todos aquellos factores que nos aumentan el riesgo vascular. Las estrategias de tratamiento más sencillas siguen siendo las no farmacológicas. Hay que hacer ejercicio físico, hay que llevar una dieta saludable, hay que evitar el alcohol, hay que evitar el tabaco, y es por eso ya hacemos una prevención bastante considerable respecto de los factores de riesgo vascular, es decir, para desarrollar un componente vascular dentro de un deterioro cognitivo. Lógicamente, cuando se añade a una demencia tipo Alzheimer, se añade un infarto cerebral, la progresión y la discapacidad y la situación, tanto cognitiva como conductual, empeoran más rápido. Respecto a qué hay que controlar o qué fármacos podemos utilizar, pues los fármacos antihipertensivos son fundamentales porque la tensión debe estar bien controlada. Pero bien controlada significa que no tengan ni la tensión ni muy alta ni muy baja. La tensión muy baja a este tipo de pacientes los confunde, hace que empeoren tanto de la memoria como desde el punto de vista motor, con riesgo de caídas y con riesgo de lesiones. Por lo tanto, es muy importante hacer un seguimiento de la tensión para evitar bajadas bruscas de tensión, que son muy frecuentes en estos pacientes. No hay datos para indicar que, por ejemplo, porque un paciente tenga el colesterol muy alto y tenga un infarto cerebral, el que le pongamos tratamiento para el colesterol no va a prevenir el deterioro cognitivo. Y el que le demos una aspirina o un adiro para prevenir eventos posteriores de falta de riego no va a prevenir que aparezca una demencia de tipo vascular. Y dicho todo esto, este sería un poco el resumen, ¿no? Son pacientes que empiezan con un deterioro cognitivo, que al final hacen una demencia
y que lo primero que tenemos que hacer es una estrategia o una terapia no farmacológica. Y a medida que el paciente va evolucionando o va requiriendo soporte farmacológico, nosotros utilizamos los fármacos antidemencia, utilizamos otros fármacos, como he comentado antes, la somacina, utilizamos los antidepresivos y lo último, los antipsicóticos. Y ya cuando el paciente está con antipsicóticos, la verdad es que muchos de ellos ya están institucionalizados o se van a institucionalizar porque ya la situación no se puede controlar en el domicilio. Y esto es todo lo que les quería contar.